Levíticos, detengamos nuestra vista en el capítulo 19. Cuando lo hayamos localizado, entonces, en el versículo 32, Levítico 19, en el versículo 32, le vamos a dar lectura. Levítico, capítulo 19, versículo 32. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, venimos ante tu presencia porque solo tú tienes palabras de vida, y en ti, Señor, hay descanso para nuestros corazones. Venimos a ti como siervos obedientes, con un corazón dispuesto para escucharte, con la disposición que has puesto en otros siervos tuyos que han en confesión de fe dicho: habla, Señor, que tu siervo oye. Es la misma actitud con la cual nos acercamos a ti, rogándote que tu Espíritu Santo use tu poderosa palabra para que nuestros corazones sean constreñidos, Señor, por el poder de tu Evangelio. Nuestros corazones sean exhortados, nuestros corazones sean anhelados, Señor, buscando siempre hacer tu voluntad. Señor, pero también en estas bellas palabras hallaremos consuelo, significado y sentido para nuestras vidas, significado y sentido para lo que hacemos cotidianamente, en nuestras oficinas, en nuestros talleres, en nuestros hogares y en cada actividad en la cual tú nos has colocado, Señor. Ayúdanos en todo ello, tener como punto de partida tu poderosa palabra, ser dirigidos por ella y dar testimonio a través de ella y de nuestro trabajo y de lo que nuestros labios también confiesan. En Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos entonces, hermanos, con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sin olvidar lo que cada una de esas cosas significa, también haciendo hincapié en las promesas que el Señor ha dejado explícitamente claras para que te vaya bien, para que todo lo que te hagas te salga bien. Lo que hemos leído también en la lectura bíblica hace un momento dice: estos son mis decretos y estatutos, si los pones por obra, mira, estas son tus bendiciones. Pero si no lo haces, y entonces vean ustedes, no habrá semilla, no habrá esto. Entonces vean, aquí hay una explicación del por qué, hermanos, de tanta crisis, tantas carencias que hemos visto en nuestro pueblo, porque hemos abandonado los mandamientos de Dios. He insistido, hermanos, he insistido en ese título de este hermano que expone los 10 mandamientos, un manual para la vida. Esos son los 10 mandamientos, un principio para la vida nuestra, de cómo debiéramos de vivir. Ya hemos entonces hablado de los padres. ¿Por qué les debemos a ellos la honra? Hemos hablado también de la extensión de esta autoridad. Ya hace 8 días veíamos que esta extensión va hacia nuestras relaciones con los que están arriba de nosotros, con los que están bajo nuestras órdenes y con aquellos que diríamos son nuestros colegas. Hemos entrado a las explicaciones que de este mandamiento da el Catecismo Mayor de Westminster. Y hoy vamos a abordar la pregunta número 127. ¿Cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? Es la traducción literal. Así dice: inferiores a superiores.
Este término tenemos que explicarlo en el contexto de ahora. Pero quiero leer la respuesta para que pongamos mucha atención a ellos. Dice, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? Es la siguiente. La honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, porte, oración y gratitud para con ellos, la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos, la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos en la defensa y sostén de sus personas y autoridad, conforme a sus varios rangos y a la naturaleza y sus puestos, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor, para que así ellos puedan ser un honor para sí y para su gobierno. Esto tiene mucho que explicarse, hermanos. Miren la primera afirmación, la explicación podemos dividirla en 4 grandes secciones y subordinar las demás frases que hemos escuchado allí. ¿Cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? Primera, la debida reverencia en corazón. Ya hemos explicado lo que significa reverencia, y es, en términos llanos y rápidos, respeto. El debido respeto que les debemos a nuestros superiores. La otra es la imitación de sus virtudes y gracias. La tercera, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos. Y cuarto, la fidelidad a ellos. Son 4 cosas que el Señor nos demanda para aquellos a los cuales Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Y recuerden que representan a Dios. Porque si dice, honra a tu padre y a tu madre, yo, Jehová, tu Dios. Es decir, que al cumplir con estas observaciones, estamos honrando a Dios. Cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios. Cuando honramos a nuestros superiores, estamos honrando a Dios. Cuando deshonramos a nuestros superiores, deshonramos a Dios. Cuando estamos con toda anarquía desafiando cualquier autoridad, entonces estamos también desafiando la autoridad de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir esa primera observación que el Señor demanda de nosotros para aquellos que Él ha puesto como autoridad sobre nosotros? Porque recordemos que el apóstol Pablo a los romanos les dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Él. Entonces Dios nos ha colocado ahí. ¿Qué demanda entonces de nosotros? En primer lugar, la debida reverencia en corazón. Es decir, que nuestra primera obligación para con nuestros superiores es el debido respeto a su oficio. ¿Cuál es la honra que los inferiores le deben a los superiores? 1. El debido respeto a su oficio. ¿Qué implica esto? ¿Qué indica esto? 3 cosas, hermanos. Que tomemos en cuenta que nuestros superiores, que aquellos que están arriba de nosotros, en primer lugar son servidores de Dios, y por ello debemos de respetarlos. En segundo lugar, son administradores de Dios, y por eso debemos de respetarlos. Y en tercer lugar, porque ese puesto que tienen ahí es un don que Dios les ha otorgado. Y si Dios se los ha dado, ¿quiénes somos nosotros para quitárselos o pretendérselos quitar? ¿Se acuerdan de Aarón y de su hermana María? Eran hermanos de Moisés, y los mismos hermanos como alacranes dicen, ¿qué? ¿Solamente tú? ¿Solamente Dios habla por ti? ¿Que nosotros no podemos? ¿No tenemos lo mismo que tú? Y el Señor les dijo, ay, sí, perdonen,
le dijo a Aarón y a María, perdonen, no, es que me equivoqué, ustedes saben más de administración que yo. Ustedes saben el castigo, ¿verdad? Es Dios quien escoge. Y cuando nosotros estamos desechando una autoridad, le estamos diciendo a Dios, tú no sabes escoger. Nosotros sí, y debemos tener mucho cuidado. Si leemos, por ejemplo, con mucho cuidado, Primera de Corintios, en su capítulo 4, este primer versículo tiene mucha contundencia, hermanos. Cada palabra es como un cincel y un martillo que lacera nuestras perspectivas y nuestra visión actual de autoridad, hermanos, en el mundo. Versículo 1 dice así, ¿lo leemos? Así pues, tengan a los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Miren, hermanos, hay dos cosas que el hermano está pidiendo a los corintios. Ténganos por servidores de Cristo. 2, administradores de los misterios de Dios. Y por añadidura, debemos pensar en estas tres palabras que son claves. La ignorancia de ellos y el abandono de ellos es lo que tiene en crisis a nuestra nación. Grupos que así mismo se han autodenominado anarquistas. Nosotros no somos unos tontos. Nosotros no somos, perdonen la expresión, unos agachados. Sabemos, conocemos nuestros derechos, pero sabemos cómo deben de ser pedidos y exigidos estos, hermanos. La primera palabra dice servidores de Cristo. La palabra griega, hiperetas, que es la que usa el apóstol, viene del verbo hipereteo. Esta palabra, este verbo hipereteo significa estar a las órdenes de alguien. Lo que Pablo está diciendo, yo estoy aquí porque estoy a las órdenes de alguien. Y él explica quién, de Cristo. Yo estoy a las órdenes de Cristo. De manera que un pastor no está aquí o en la iglesia donde esté, no está para hacer su voluntad. No está para hacer la voluntad de la iglesia. Está para hacer la voluntad de Dios. Eso lo debemos de tomar muy en cuenta del oficio del pastor y del oficio de todos aquellos que están como autoridad sobre nosotros. Pero esta misma palabra, este es el verbo, también tiene su sustantivo. El sustantivo es hiperetes. Esta palabra significa ejecutar las órdenes de. Vean las dos dimensiones que lleva esta palabra hipereteo, que traducido es servidores. La primera es estoy a las órdenes de Cristo. Segundo, estoy para ejecutar las órdenes de Cristo. No vine a pedirte permiso. No vine a sugerirte. Vine a decirte, como decían los profetas, así ha dicho Jehová. Así nosotros debemos decir, así ha dicho Cristo. Esa es la primera razón por la que debemos de dar la bienvenida a las autoridades. Un pueblo sin autoridad es un caos, hermanos. En segundo lugar, Pablo dice, ténganos como administradores de los misterios de Dios. Esa palabra es sencilla porque la hemos escuchado muchas veces. Oikonomos. Esta palabra griega oikonomos significa el que administra los bienes de otro. Yo estoy aquí no para hacer mi voluntad, sino para cumplir y administrar lo que Cristo ha demandado. Y punto. Y ya. Pero la otra palabra que pudiera darnos un poquito de dificultad
en su entendimiento es la palabra misterio. Viernes 13 me tenían hasta acá, hasta el gorro. En todas las pantallas de los comercios, las películas, ¿sí? Del Viernes 13, del misterio, no sé si, no dudo que hayan pasado las de Chucky, que me cae como patada de Chucky. Sí, hermano. La palabra aquí no fue traducida, fue transliterada. El griego es mysterion. Entonces, misterio no es traducción de misterio, sino una transliteración, como en el caso de la palabra amén, que no ha sido traducida desde el hebreo, desde el griego, desde el latín, y llega al español con las 4 mismas letras. Así, esta palabra mysterion no fue traducida, sino transliterada. Por eso nosotros estamos en la obligación de investigar qué es el significado de esta palabra misterio. Significa secreto, que solo puede ser conocido por medio de una revelación. ¿Quién dicen los hombres que soy?, les preguntó nuestro Señor a sus discípulos. Pues unos que un profeta, unos que unos que lo otro. Se adelanta Pedro y le dice, cuando el Señor le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Y el Señor te le pone un 10. Vientos, dice, sabes muchas matemáticas, mucha física, mucha química. Eso fue, bueno, también los biólogos. Esa fue la respuesta del Señor. Bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la palabra misterio. En otras palabras, lo que Pablo quería decir, el misterio del cual Pablo habla es el Evangelio, considerado como una revelación de Dios. Si usted cree en Cristo, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y le ha revelado su amor. Si usted no cree en Cristo, es que Dios ha seguido dejándole su corazón duro y podrido, hasta que Cristo, por su Espíritu, nos revela el poder del Evangelio, el grande amor de Dios, cuando vemos que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor se le reveló a Pablo, ese fiero hombre perseguidor de la iglesia, sus piernas se le volvieron como de hilo y cayó de rodillas. Y no se puso a argumentar con Cristo. Bueno, a ver, demuéstrame que tú eres... No, simplemente dijo, Señor. ¿Qué más? Dios. ¿Qué más? ¿No han llegado a esa página? ¿Qué quieres que haga? Punto, hermanos. Por eso Pablo dice, somos administradores de los misterios de Dios, del Evangelio que nosotros proclamamos, pero que Él en su gracia se los revela. Por eso dice que reconozcamos que son puestos por Dios. Pero además, incluso cuando se dirige en sus cartas apostólicas, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino ¿de quién? De Dios, de Cristo. ¿Por qué? Porque el don, porque el puesto, porque la autoridad es otorgada es otorgada por gracia, no por preferencias, simpatías o merecimientos, o porque tiene un copetito así bien aplanado con gel, no sé cuál use, o porque tiene así una carita como de Elvis Presley. No es por eso, hermanos. Es un don de Dios.
Acepte como un don de Dios el ministerio donde Dios lo ha puesto. Usted es autoridad en la música. Usted es autoridad donde el Señor lo ha puesto. Usted es autoridad y cada uno de nosotros es autoridad. Y los que no somos autoridad en eso, somos subordinados al que es la autoridad en eso. Él nos dice qué hacer, Él nos dice cómo hacer y Él nos dice cuándo hacerlo. Eso debemos de tenerlo presente. No somos puedólogos. Hay algo que nosotros no podemos hacer y que otro sí lo hace bien. Reconozcamos que Él tiene el don y que yo no lo tengo. Que dé gracias a Dios y no que me muera de envidia y que ésta me corroa las entrañas, porque yo quiero tener todos los dones. ¿Se acuerdan de aquel que vio que cuando los apóstoles le ponían la mano sobre los nuevos creyentes, recibían el don del Espíritu Santo? Y entonces este mago dijo: ¿cuánto? Porque me des eso, para que yo también pueda otorgarles el don del Espíritu Santo. Y la respuesta dice: perezca tu dinero, ¿verdad? Perezcas con todo eso. Entonces, miren, hermanos, en 1 Corintios 15:10, y si alguien lo puede leer, nos deja clara esta idea de que el don es otorgado por gracia, no por preferencias, simpatías o merecimientos. 15:10, ¿alguien lo puede leer? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias. Miren bien, vamos a verlo despacio. Primero, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo siempre tenía esto presente. ¿No se entiende? Miren a mí, yo soy su jefe. No. Por la gracia de Dios tienes lo que eres. Por eso Pablo dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la jactancia? Segundo, su gracia no ha sido en vano. Es decir, que he recibido esa gracia y que he ejecutado esa gracia. Ahora vean ustedes el tercero. Antes he trabajado. Tener un don implica trabajarlo. Si usted ha sido llamado como maestro, cumpla como maestro. Si ha sido llamado como pastor, cumpla como pastor. Si ha sido llamado como médico, cumpla como médico. Que cumplamos cada uno. Cumpla como madre, cumpla como esposa, cumpla como esposo, cumpla como padre. Porque si no, el Señor nos lo va a demandar. Bueno, eso lo veremos en otra ocasión, cuando veremos cuáles son los deberes de los superiores para con los inferiores, como dice el catecismo. La segunda cosa que hace en nuestro catecismo es la adecuada imitación de sus virtudes. Dice que aceptemos, que imitemos sus virtudes. Pablo decía, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, ja, ja, ja. Hasta ahí llega. Así como yo de Cristo. Así como yo. Ah, ¿verdad? Ya cambia. Debemos de ser, por eso decía que los cristianos no somos anárquicos, pero tampoco somos borregos. Sabemos a quién seguir y cómo seguirlo. Y no admitimos injusticias tampoco. También declaramos las injusticias y también estamos contra las injusticias. Pero nosotros somos dirigidos por la palabra de Dios. Hebreos 13, versículo 7. Si alguien nos puede ayudar y lo lee, por favor. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
e imitar su fe. Observen su conducta. ¿Y qué? E imítenla. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? Uno, a su fe. ¿Sí? Es decir, su fidelidad institucional. Él es fiel a la iglesia. Su lealtad al reino. Eso es lo que debemos de imitar. No la manera como se peina, o la manera como camina, o la manera como se para en el púlpito, como mueve los brazos. No, es su conducta, su ser, su vida, su conducta. Es decir, que haya congruencia entre lo que enseña y lo que se hace, hermanos. Eso es muy importante. Los que están tomando el curso de liderazgo, tomen eso nota. Tiene que haber esa congruencia. Yo recuerdo que estaba en un congreso médico hace algunos años, cuando apenas se sospechaba que el cigarro era un factor cancerígeno. Y el ponente estaba así, pero si bien fuerte. No, el cigarro produce cáncer y el cigarro, y tronaba. Y de repente toda la audiencia se empieza a reír. Y se estaba riendo de lo que estaba diciendo, con mucha convicción. Es que en su mano, no vi la marca si era Marlboro o Raleigh. A ustedes ya no conocieron los Raleigh, ¿verdad? Se da cuenta que la audiencia está viendo que él está diciendo que el cigarro produce cáncer y él tiene su cigarro aquí. Y entonces le dice a la audiencia: bueno, hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. No, hermanos, tiene que haber congruencia entre lo que enseño y lo que hago. Y eso es lo que dice el Señor, que imitemos de nuestras autoridades sus virtudes, no sus mañas. De eso se encarga el Señor, de sancionarlos. También nos insta la palabra, la puntual obediencia voluntaria a nuestras autoridades. Esa es la tercera demanda del Señor para con nosotros. La honra que debemos los inferiores a los superiores. La puntual obediencia voluntaria. Primera de Pedro, capítulo 2. Si alguien encuentra de ese capítulo 2 el versículo 13, háganos favor de leerla. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hace un momento hablamos de los pastores, pero no solamente ellos. Miren ahora, ¿por causa de quién? Del Señor antes que nada. Por causa de nuestro Señor Jesucristo, someteos a toda institución humana. ¿Quiénes somos entonces nosotros para cuestionar lo que Dios ha mandado? ¿Sí? Por causa, ¿sí?, del Señor, someteos a toda institución humana. Y por si no nos quedaba claro, dice, ya sea al rey como al superior. Que muchos de los que están en autoridad son indignos, portadores del oficio. Ese es otro punto del cual van a dar cuenta a Dios, pero de ello hablaremos en otra oportunidad. Entonces de nosotros demanda el Señor la puntual obediencia voluntaria. ¿Por qué? Por el bien de la comunidad cristiana. Todo lo que yo haga, debo de pensar en ustedes. Hermano, yo pienso en ustedes. Bueno, no les voy a decir el pecado. En mis tentaciones. Dios mío, qué desilusión sería para mi hermano, para mi hermana, si yo cometiera este pecado. ¿Cuántos rodaría su fe por el suelo por una cosa que yo hiciera? Usted también debe de pensar, hermanos. No sea egoísta en sus pecados. Usted solo piensa en usted y en su placer momentáneo. ¿Ha pensado en la vergüenza que pasamos como iglesia? Cuando usted peca,
La vergüenza que usted pasaría cuando yo peque, en la vergüenza de la familia, en la vergüenza de los amigos. Es más, perdí ya la esperanza, pero cuando yo supe del pecado de un amigo, me enojé tanto que dejé de hablar y dejé de visitarlo. Cuando se me bajó el coraje, quise buscarlo. ¿Quién sabe dónde anda ahora? Hermanos, pensemos entonces. Somos manos, somos pie, somos ojos, somos oreja, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Piensen los demás, no piensen su propio placer nada más. La puntual obediencia también es por el bien de la comunidad institucional, es decir, ahora de manera local, del Mesías. Eso es del Mesías esto, eso es del Mesías los otros. No, pues sí, tenían que ser, son del Mesías. Entonces vean cómo nosotros también proyectamos una imagen institucional. Esos presbiterianos son unos refrigerianos. Bueno, ya nos etiquetaron así. Entonces, sí, también debemos de tener, hermanos, esa idea de institución. Pregúntele usted a un politécnico, ¿se siente orgulloso de ser burro? Lo digo por su mascota. Piense usted en la universidad, los del UNAM. Cada uno se siente orgulloso de su institución. También la UAM, hermanos. ¿Sí o no? Entonces yo me siento orgulloso de ser pastor de la IPI El Mesías. Y cuando me preguntan de dónde soy pastor, digo punto por punto, P por P, letra por letra, porque me siento orgulloso del oficio y de estar con ustedes, mis hermanos. Y es difícil que alguien se atreva a hablar mal del Mesías delante de mí, porque yo salgo al paso. Pero además, hermanos, la obediencia voluntaria a las órdenes de nuestros superiores viene también por el testimonio del reino. Al fin de cuentas, no solo es el asunto eclesiástico, es todos los órdenes. Usted no puede decir, esto es secular y aquí yo vendo como quiero o hago como quiero, etcétera. No, porque el reino de Dios es amplio, hermanos, más allá de las paredes institucionales de una iglesia. Así que, hermanos, también Dios demanda de nosotros la puntual obediencia voluntaria a sus órdenes, a sus mandatos, a sus correcciones. Si su superior le dice, esto no es así, tenga en cuenta que él es experto en esa área. Y acepte. El único límite, hemos dicho siempre, es la palabra de Dios. Hasta ahí cualquiera de nosotros pierde esa autoridad y cualquiera de nosotros puede estar en desobediencia cuando es contrario a la palabra de Dios. Por último, hermanos, en cuarto lugar, según hemos visto en nuestro catecismo, ¿cuáles son nuestros deberes para con nuestros superiores? La consistente lealtad a sus personas. Vamos a ver qué significa esto. Primera de Timoteo 5. Si alguien lo encuentra. Primera de Timoteo 5:19. Contra un anciano. Se refiere a los que están en oficio, se refiere a los que están en autoridad. No admitas, ¿sí?, acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hermano, ¿qué es eso? Que vengan y dicen, ay, fíjense que vi al anciano gobernante allá echándose unos pulques. ¿Ese es el anciano que usted conoce? Dígame. Si no, mire, ahorita lo ponemos aquí enfrente y lo enjuiciamos.
¿Alguno de estos ancianos lo reconoce? Sé que siempre no salgan de la pulcata. Entonces, si alguien les dijera que uno de estos 3 hombres estaba en la pulcata, ¿cuál es su deber? Para tu coche. Este no es el anciano que yo conozco. Dime por qué me lo dices. ¿Lo amas? Sí. ¿Por qué no se lo dices primero a él? ¿Sí? Dime por qué lo dices. ¿Lo quieres corregir? Sí. Pues ¿por qué no vas y se lo dices? Pero si vienes aquí de chismoso conmigo, mira, fuera. Esa es nuestra primera lealtad. Defender los nuestros, defender nuestra familia, defender nuestra institución, defender nuestra iglesia. Y no que seamos los primeros en echarle tierra. ¡Sí, esos mugrosos! ¡Sí, esos! No, cuidado, hermanos. Pertenecemos a un grupo, pertenecemos a una institución. Entonces, nuestros deberes son la defensa y sostén de su autoridad. 2, sobrellevar sus debilidades. Son imperfectos, somos imperfectos. Quienes están en la autoridad sobre nosotros son imperfectos. Y 3, ocultando con amor sus hierros. Es decir, si usted le descubrió una equivocación, pues no lo ande publicando. ¡Hey, venga, quiero decirles la última del pastor! Hermanos, ¿sí? Estamos hablando en los términos y los límites de la Escritura, desde luego, ¿verdad? No estamos hablando de pecados escandalosos y etcétera, hermanos, ¿sí? Pero pues sí, todos nosotros, por nuestras debilidades podemos equivocarnos. Pero esto es algo que debemos de tener muy presente. Que Dios demanda de nosotros, los que estamos bajo autoridad, defender y sostener esa autoridad. No hacer que esa autoridad se minimice. La dignidad del pastorado, la dignidad de los médicos, de los profesores, de cada uno de los oficios. Concluyendo entonces, hermanos, y quiero leer otra vez la respuesta del catecismo, para que tengamos presente el porqué de cada una de las declaraciones. ¿Cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? 1. Toda la debida reverencia en corazón. 2. La imitación de sus virtudes y gracias. 3. La obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos. Es clara la declaración aquí de nuestro catecismo. Y 3. La fidelidad a ellos. ¿Sí? Y esta fidelidad implica defensa y sostén de sus personas. Y no solo de sus personas, sino también la autoridad. ¿Pero por qué, hermanos? Miren, termina con esta frase. Para que así ellos puedan ser un honor para sí y su gobierno. En síntesis, ¿con qué podemos entonces concluir? Que Dios demanda de nosotros obediencia a nuestros superiores para que se honre el oficio. Hermanos, hace 40 o 50 años, bueno, todavía no podía yo razonar de esa manera, bueno, hace 30 años, cuando uno veía a un policía, ¿cómo lo veía uno? Con respeto. El día creo que del policía de tránsito, estaban en unas casetitas, ¿se recuerdan? Pasaban los automóviles y les daban el refresquito, la botellita y todo. Y ahora no les dicen unas melodías que no es posible repetir aquí, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque se ha caído en descrédito. La nobleza de la enseñanza, de la docencia, hermanos. ¿Qué modelo pueden darle a nuestros niños? Ese mequetrefe le está dando clases a mi hijo. Y vaya de unas maestras, qué boquita. No estoy diciendo de todas, ni de todos, sino de aquellos que están haciendo eso. Entonces, hermanos, tenemos que honrar el oficio.
Y nosotros, los que estamos bajo autoridad, buscar que ese oficio se honre. Pero además, ¿por qué? No solamente el oficio, sino también para que se honre al portador del oficio. Fíjense bien esta noche, se los voy a dejar de tarea, en el grito de la independencia. En el momento en que el señor presidente salga al balcón, van a llegar los cadetes, se van a parar enfrente del presidente y la bandera hace esto. ¿Sí, verdad? Bueno, ustedes no, porque ustedes sí son inteligentes. Pero no son pocos, es mucha la gente que cree que la bandera saluda al presidente. ¿Qué trae aquí? La banda presidencial, los 3 colores y el escudo, la bandera, saludando ¿a quién? A la bandera, honrando el oficio, al portador del oficio. En ese momento, él es el portador del oficio, él es el representante de la nación. Y eso es lo que debemos de ver. Eso es lo que vemos en el pastor, eso es lo que vemos en los maestros de escuela dominical. Enseña a sus hijos a respetar a sus maestros. Tiene que enseñarles la obediencia. Tiene que enseñarles a estar bajo autoridad. Porque si no, ¿quién sabe qué será de su vida? Hermanos, hay casos. Ustedes no, yo luego los eximo. Que cómo les gustan los taquitos, no al pastor, sino del pastor. Murmure y murmure. Ay, ¿te fijaste cómo le dice? Ay, ¿te fijaste cómo traía choca la corbata? No, ¿y te fijaste lo que dijo? No, ese pastor eso, no, ese pastor lo otro. Delante de los hijos. Y cuando sus hijos se le rebelan, van con el pastor. Pastor, ¿no quiere hablar con mi hijo? ¿Qué autoridad puede tener ese pastor sobre esos hijos que siempre han escuchado que el pastor es esto, que el pastor es lo otro, que es pastor aquello, que es... ¿Cómo va a recibir el consejo de ese pastor? Si los mismos padres se están encargando de que de empañar ese oficio. Así que, hermanos, debemos de honrar el oficio. Y ese es nuestro deber también de nosotros. Primera de Timoteo 4. Los versículos 11 y 12. ¿Alguien lo puede leer? Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias. Esto, ¿qué dice? Manda. El que está puesto en autoridad tiene la autoridad, para mandar. Y si no sabe mandar, no puede estar en autoridad. ¿Sí? En alguna ocasión a mí me dijeron, si no lo arrestas tú, yo te arresto a ti 15 días. Y corriendo voy que le digo, te presentas arrestado en la comandancia. ¿Sí? Esto manda y enseña. ¿Sí? Cuando yo les digo hay que estar así es porque así dice la Escritura y punto. ¿Sí? Ahora vean la siguiente frase. Ninguno tenga en poco tu juventud. No es cuestión de que si estás feo o si estás guapo o que si eres flaco o que si eres gordo o alto o chaparro, es de oficio. Y yo tengo que obedecer ese oficio, tengo que honrar ese oficio, porque lo demanda el Señor. Así que, hermanos, hace 8 días mencionábamos, el que no sabe obedecer, no sirve para mandar. ¿Quieren ser líderes? Aprendan a obedecer, para que después puedan mandar. Pero el Señor nos manda en obediencia, que honremos a nuestros superiores. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta y en honra a todos los oficios y todos los que están en autoridad. Vamos a orar. Nuestro Dios
y nuestro Padre. ¿Cuántas cosas escapan a nuestra cotidianidad? ¿Cuántas cosas pensamos que no tienen razón de ser, ni por qué ocuparnos en ellas? Perdónanos, Señor, por no amar a nuestras autoridades, por tenerles miedo y pavor, cuando deberíamos de honrarlos, respetarlos, Señor. Padre, te rogamos que tú nos des la sabiduría y la decisión para honrar a todos aquellos que tú has puesto como autoridad sobre nosotros. Enseñarle a nuestros hijos que respeten esas autoridades, Señor, y también a las siguientes generaciones, para que nuestra familia no sea un caos, para que nuestra institución no sea un caos, nuestra nación no sea un caos, Señor. Perdónanos porque los cristianos hemos guardado silencio de estas cosas. No las hemos enseñado, no las hemos publicado. Ayúdanos a tenerlas presentes y estarlas leyendo y estudiando y meditando en ellas constantemente. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.